Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Voy a ponerme de pie y como no va los micros inalámbricos, voy a coger este para que se me pueda oír mejor. Bueno, hoy precisamente no voy a hablar de mi tema, no voy a hablar de reumatología, sino que voy a hablar de la Virgen. Sí. Pero si hay alguien que luego quiera preguntarme algo referente a mi profesión, me lo puede preguntar. Bueno, yo subí a Garabandal en septiembre, me encontré muy cansada, tanto físicamente como psíquicamente, y cuando volví me encontré nueva. Entonces yo le prometí a la Virgen que la difundiría. Y entonces os voy a contar una historia, que hoy se trata de una historia de amor, de una madre hacia sus hijos. Vale. Bueno, la Virgen, cuando se apareció en Fátima, al despedirse de los pastorcitos, les dijo: os volveré a España en San Sebastián. Entonces la gente se pensaba que se trataba de San Sebastián de Vascongadas, pero estaban muy equivocados. No se trataba de San Sebastián de las Vascongadas, sino de San Sebastián de Garabandal, un pueblecito montañés de la provincia de Santander. La historia que os voy a contar es una historia verídica que transcurre durante 4 años, desde 1961 a 1965. Durante 4 años la Virgen se estuvo apareciendo en ese pueblo a unas niñas. Garabandal en 1961 era un pueblo muy mísero, un pueblecito de montaña donde no había luz eléctrica, donde la gente se dedicaba a la ganadería y se dedicaba también a la agricultura, pero muy poquitas vacas, muy poquitas ovejas, y la gente tenía los animales justo abajo, los que podían tener una casa con un piso, pero muchas veces convivían las personas con los animales. No había luz eléctrica y todas las casas tenían una cocina donde con leña hacían la comida. Aproximadamente en ese pueblo vivían sobre unas 60 familias y el acceso a ese pueblo era muy, muy, muy difícil. El pueblo más cercano era Cosío, que distaba a 6 kilómetros de Garabandal, de San Sebastián de Garabandal, que es como se llama el pueblo. Por eso la Virgen dijo en San Sebastián de España. Entonces, en ese pueblecito ni siquiera tenía un cura propio, sino que compartía el cura con Cosío. Y se llamaba en aquel entonces Don Valentín Marichalá. Bueno, deciros que la historia, la protagonista principal es la Virgen María, el Arcángel San Miguel y 4 niñas. Pasa. Hay 4 niñas: Maricruz, Jacinta, la más altita que lleva unas trenzas es Conchita y la más pequeñita Mariloli. De estas niñas, las 3 primeras viven y Mariloli murió de una enfermedad reumática, de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, deciros que estas niñas se dedicaban, iban a la escuela, pero que la edad tenían 11 años y 12 tenía Conchita. Pero la edad mental de estas niñas era aproximadamente de unos 9 años. Eran unas niñas, fijaros que no había ni móvil, ni había televisión, el acceso a ese pueblo era tremendamente, o sea, se tenía que acceder con burro, habían piedras, o sea, era muy, muy difícil. Era un pueblo muy aislado, pero sin embargo era un pueblo muy rezador. Tenían mucha costumbre, paraban las tareas por la mañana para rezar el Ángelus, por la tarde tocaban y la gente rezaba el rosario en las casas. O sea, bueno, la Virgen se fijó en ese pueblo por algo. Deciros que yo he tenido la suerte de conocer a Jacinta, que es la segunda niña, y de esa señora me sorprendió los ojos que tenía, la mirada que tenía, una mirada que transmite paz. Y tuve la suerte
de que me dio a besar el crucifijo, que tantas veces, como ahora os explicaré, lo había besado la Virgen. Pasa, por favor. Bueno, la historia transcurre un 18 de junio de 1961, que había fiesta en el pueblo, y había verbena y los niños jugando en la plaza. Conchita y Maricruz, como niñas, pues se aburren. ¿Y qué se les ocurre? Pues vamos a coger manzanas al huerto del maestro. Entonces, el huerto del maestro estaba a las afueras del pueblo y se ponen a coger manzanas. Luego se incorporan las otras dos niñas y empiezan a coger manzanas y les entra remordimiento. Dice, ¡ay! Qué triste estará nuestro ángel custodio, nuestro ángel de la guarda, porque la verdad que lo que estamos haciendo no está bien. Bueno, y empezaron a tirar chinitas, piedrecitas al camino. Y de pronto se oyó un estruendo grandísimo. Y Conchita miró al cielo y dijo, pues aquí no parece que haya tormenta, y parece que sea un gran trueno. Bueno, pues de repente la niña cae en éxtasis y las demás niñas se quedan mirándola y ven que ella miraba algo pero no sabía muy bien lo que era. Y poco a poco, dijeron, vamos a avisar a la madre de Conchita lo que le está pasando. Pero cuando se iban a incorporar a decirle lo que le había pasado a Conchita, ellas mismas también cayeron en éxtasis y vieron a un ángel. Vale, pasa. El ángel, según comentan luego las niñas, tenía apariencia de un niño, supongo que sería para no asustarlas. Luego se supo que era el arcángel San Miguel. Bueno, la aparición del ángel desde el 18 de junio hasta a primeros de julio fue casi diaria. Lo que pasa que el ángel no les hablaba, se quedaba mirándolas y no les decía nada. Solamente el 30 de junio a Jacinta, subiendo, porque ella tenía como una especie de vibración, y sabían que se iba a aparecer. El 30 de junio, cuando suben las niñas para ver el ángel, Jacinta no había llegado a tiempo, y en eso se le aparece a Jacinta el Sagrado Corazón de Jesús. Se le aparece en el camino y la niña dice que la mirada no la podrá olvidar jamás, que fue una mirada de paz y del corazón brotaba una gran energía. Bueno, deciros que el 1 de julio, desde el 18 de junio hasta el 1 de junio, el ángel no les habló, pero el 1 de julio les dice el ángel que se aparece porque va a venir la Virgen a visitarlas. La Virgen bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Bueno, el 2 de julio de 1961 aparece la Virgen a las niñas y la Virgen iba con un vestido blanco, con un manto azul y llevaba un escapulario. A cada lado de la Virgen aparecían como los dos niños que eran los dos ángeles. Uno de ellos parece ser que era el arcángel San Miguel y el otro San Gabriel. Y las niñas dice que la Virgen les invitó a rezar el rosario, a rezarlo bien, porque solamente ellas rezaban Dios te salve María todas seguidas, pero no conocían los misterios del rosario ni conocían nada. Deciros que durante esos 4 años la Virgen se apareció 2000 veces. Es el sitio donde más apariciones de la Virgen ha ocurrido. Y entonces, ¿qué decía la Virgen con las niñas? Jugaba con ellas, las niñas le contaban lo que hacían. Pues hemos ido al campo, hemos estado con mi madre, hemos reñido, o sea, las cosas de unas niñas que hablan con su madre. Incluso a veces se aparecía con el niño Jesús, otras veces no. Y las niñas le decían que le dejara tocar al niño. Y la Virgen se lo permitió en algunas ocasiones. Bueno, pasa. Deciros que los éxtasis de las niñas fueron tremendos,
que las niñas lo mismo aparecían las 4 juntas y tenían los éxtasis, como los éxtasis aparecían separados, es decir, que la Virgen podía llamarlas individualmente o bien en grupo. Que en estos éxtasis las niñas no se podían levantar del suelo. Es decir, los chicos, los mozos, los grandullones del pueblo, las niñas pesaban una barbaridad, no podían levantarlas. A las niñas se les hacían pruebas de pinchazos, se les hacía pruebas de ponerles luz en los ojos y las niñas no reaccionaban. Sin embargo, cuando terminaban los éxtasis, se le veían las marcas que las niñas habían tenido en su cuerpo, provocados por la gente que les había hecho todas esas pruebas para ver que las niñas no estaban fingiendo ni no estaban mintiendo. Deciros que las niñas, lo mismo, iban marcha atrás, iban marcha adelante, caían desde lo alto al suelo, hincando las rodillas en todos esos terrenos que estaban todos llenos de piedras, pero las niñas jamás se lesionaron. Deciros que cuando pasó todo esto hubo un gran revuelo, como podéis suponer, y el Obispado de Santander montó una comisión que tuvo muy mala pata porque empezaron a negar esto que sucedía. Empezaron a decir que las niñas, esto era una histeria colectiva. Entonces, la verdad es que la comisión no tuvo un rigor de estudio serio. La comisión estaba formada por 3 sacerdotes y 2 médicos. Uno de ellos era psiquiatra, el doctor Morales, que empezó a separar a las niñas. La que más apariciones tuvo de la Virgen fue Conchita, la niña de las trenzas, que era la más mayor. Bueno, pues se la llevaron a Santander. La obligaron a decir que la Virgen no se les había aparecido. O sea, influyeron muy negativamente sobre ellas. Y incluso las niñas llegaron en un momento a decir que lo que les estaba pasando no era verdad. Más tarde, cuando pasaron los años, en 1983, el doctor Morales, que hizo la investigación, se retrató en el Ateneo de Santander y dijo que lo que había emitido era un informe falso, que las niñas no tenían una histeria colectiva y que lo que había pasado no eran hechos naturales, sino que además se lamentaba mucho de la mala influencia que había ejercido. Vale. Bueno, el 18 de octubre, hemos dicho que el 2 de julio es la primera vez que se les aparece a las niñas la Virgen. Bueno, pues el 18 de octubre da un mensaje, que es el primer mensaje que la Virgen les dice a las niñas. Deciros que aunque se le aparezcan a las niñas, era una representación de todo el pueblo y de toda la humanidad, porque la Virgen no solamente se aparece a una persona determinada, sino que cuando la Virgen viene por algo. Entonces, ¿qué les dijo? El primer mensaje le dijo: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos vendrá un castigo. Y ya se está llenando la copa. Las niñas no sabían ni qué copa se refería ni nada. Se refiere a la copa del Apocalipsis, cuando la ira de Dios de tantos pecados cometidos por la humanidad pues estaba ya llenándose. Y la Virgen invita a hacer penitencia y a rezar el rosario. Deciros que los éxtasis de las niñas ocurrieron tanto en la iglesia, como en los pórticos de la iglesia, como en la calleja, como en los pinos, como dentro de las casas, incluso pues en muchísimos sitios. Sin embargo, la oposición que tuvo de la iglesia, les cerraron a las niñas las puertas de la iglesia para que las niñas no entraran, pero da igual. La Virgen sabe más y se siguió apareciendo por los campos y por todos los sitios. Concretamente, en los pinos, habréis visto que en la primera diapositiva hay como una virgencita metida en una casita. Pues en los pinos se apareció la Virgen ahí muchísimas veces, pero se aparecía tanto en las casas particulares como por todo el pueblo. Y las niñas incluso
Ahora este pueblecito no tiene río, pero anteriormente sí que había un riachuelo que pasaba y había un puentecillo muy pequeño. Las niñas en uno de los éxtasis volaron, o sea que incluso la gente se daba cuenta que había levitación de las niñas, y esto sí que no se puede considerar que era una histeria colectiva. Además, también se empeñaron en separarlas, y cuando la Virgen avisaba, porque la Virgen daba a las niñas 3 avisos, ellas notaban el primer aviso una gran alegría. Luego, entre la primera alegría y la segunda pasaba un cierto tiempo, y entre la segunda llamada y la tercera enseguida se ponían prestas, porque la Virgen aparecía enseguida. Entonces, deciros que la Virgen les dice que hay que hacer mucha penitencia, y todo esto va a coincidir con el Concilio Vaticano II, que sí que la verdad que trajo mucha reforma a la Iglesia, mucha cercanía, pero también es verdad que se perdieron muchas vocaciones, los seminarios se quedaron vacíos, y bueno, luego no me quiero adelantar, o sea, hubo cosas muy buenas, pero también hubo cosas bastante malas. Bueno, deciros que el 19 y el 20 de junio, ya del siguiente año, de 1962, la Virgen les enseñó a las niñas lo que podía ser el castigo. Quizás es una visión del infierno, porque en aquel entonces ya los curas no hablaban ni de pecados, ni de infierno, ni de Satanás. Y todo esto existe, lo queramos decir o no, lo queramos reconocer o no. Y la mayor parte de las cosas que pasan malas le podemos poner el título de pecado. Robar, adulterio, etcétera, etcétera. Bueno, el 19 y el 20 de junio de 1962, la Virgen les enseñó los horrores que podían ocurrir en el infierno. Y las niñas, o sea, gritaban, y el pueblo al final, ese día, se confesó todo el mundo, o sea que por lo menos tuvo una repercusión positiva. ¿Se me oye bien? ¿Sí, verdad? Vale. Pasa. Dice, el 19 y el 20 de junio de 1962, la Virgen les dijo, no esperamos el castigo. Yo lo había anunciado, si la gente no hacía penitencia, ni daban el sentido a las cosas sagradas, que se había perdido un poco. Ya lo he dicho con esta 2 veces. La primera, el 18 de junio, cuando se apareció. Hay que cambiar mucho, Preparaos, confesar que el castigo pronto vendrá, porque el mundo sigue igual. Pasa. Bueno, entonces las niñas dijeron, sí, madre, ¿por qué no nos haces un milagro para que la gente vea que todo lo que estamos diciendo es verdad? Y la Virgen les concedió un milagro. El milagro fue a Conchita, que en una noche de éxtasis apareció la Sagrada Comunión en su boca. La veis aquí, se ve, y la vio todo el pueblo. Entonces es una forma que el ángel se la depositó en la boca a la niña. Y muchos empezaron a decir que era la niña que la tenía escondida y que se la había puesto. De eso, nada, eso no fue así. Y deciros que esa forma un ángel no puede consagrar, solamente puede consagrar un sacerdote. Esa forma luego se vio que en uno de los santuarios, en una de las iglesias, faltaba una forma. Y es la forma que apareció en la boca de Conchita, que lo pudo ver todo el pueblo. Y es un milagro eucarístico, y las niñas le llamaban el milagruco. Deciros que si os fijáis en Garabandal, el número 18 equivale al número 13 de las apariciones de Fátima. El número 13 en las apariciones de Fátima es el 1 de Dios y 3 de Trino, la Trinidad. Pues Fátima es trinitaria, mientras que Garabandal es eucarística. Vale. Bueno, el 1 de enero de 1965, o sea, la Virgen se seguía apareciendo, y la Virgen dijo que sí, que habría antes del final de los tiempos, en los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, en los últimos tiempos habría un aviso, un milagro
y un castigo. El aviso tendría dos vertientes. Una física, que sería seguramente un astro que chocaría contra otro y lo vería toda la humanidad, pero también tendría una repercusión moral, y es ver la conciencia de cada uno cómo está. Ver cómo está, y sobre todo para qué, no para infundir miedo ni mucho menos, sino para que la gente pudiese ver cómo está y pudiese reparar. Luego habría un milagro. Ese milagro ocurriría en Garabandal. El Papa no sabemos desde dónde lo vería, y el milagro, la gente que estuviera en Garabandal, estuviera enferma, se sanaría. Y si luego la gente no enmendaba y la gente no le tomaba en consideración esto, ocurriría un castigo, que fue el anticipo que las niñas vieron y quedaron horrorizadas. ¿Pasa? Bueno, pues a todo ello, el 18 de junio ya de 1965, la Virgen da un segundo mensaje. Y el segundo mensaje, la Virgen era tan triste que ni siquiera, o sea, no lo habló la Virgen, fue a través del ángel. Y la Virgen dio el aviso mediante el ángel. Dice, como no se ha cumplido, os voy a explicar por qué. Porque el 18 de octubre, la primera vez que se aparece la Virgen a las niñas, quería la Virgen que lo transmitieran a nivel de la Iglesia. Pero las autoridades de la diócesis negaron que el mensaje de la Virgen pudiera ocurrir dentro de la Iglesia, se pudiera manifestar. Y se hizo de mala manera, en un rinconcito, y no se le dio la importancia que tenía el mensaje de la Virgen. Entonces dice que la Virgen dio el aviso mediante el ángel. Como no se ha cumplido como yo quise que se diera ese mensaje, y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, porque esto no ocurrió en Garabandal solo, sino ocurrió para toda la humanidad, os diré que este es el último mensaje que voy a dar. Antes la copa se estaba llenando, ahora la copa se está rebosando. Y aquí viene el intríngulis. Cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos van a llevar muchas almas a mal parar. Y a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Pasa, por favor. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón, Él os perdonará. O sea, la Madre, la Virgen no quiere nuestra condena, sino que quiere nuestro arrepentimiento de las faltas que hayamos cometido. Debéis sacrificaros más y pensar en la pasión de Jesús. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Os daremos gracias para reparar. Bueno, deciros que en Garabandal se han hecho muchísimos milagros. Deciros que al principio, antes de las apariciones, habían dos sacerdotes jesuitas que vinieron. Uno era Ramón y otro era Luis Andreu, hermanos, y que Ramón se rompió una pierna. Y claro, allí no había ni médico ni nada. Y una de las niñas llegó a la cama por mediación de la Virgen, y la pierna se le reparó como si no se hubiera fracturado. Y el otro hermano, Luis, cuando las niñas tuvieron un éxtasis en Los Pinos, donde os he dicho, él también llegó a ver el milagro. Y cuando bajaba de Santander con un coche ya para marcharse, dijo el sacerdote: este es el día más feliz de mi vida, he conseguido ver el milagro. Y cuando llegaron a donde tenían el destino, se dieron cuenta de que había fallecido. Bueno, pasa un poquito la anterior. Deciros que testigos, ha habido testigos muy importantes que han apoyado Garabandal, concretamente el Padre Pío de Pietrelcina, la Madre Teresa de Calcuta, San Pablo VI,
San Juan Pablo II, obispos e innumerables sacerdotes. También estuvo José María Escrivá de Balaguer, estuvo también ahí, y ahora os contaré algunos de los testimonios de esta gente importante. El padre Pío de Pietrelcina les dijo a las niñas que lo que estaban viendo era verdad, que no le creerían a las niñas los coloquios, las charlas que habían tenido con la Blanca Señora. Y les dijo que rezaran y que hicieran rezar al mundo, porque el mundo estaba en camino de la perdición y no tenemos nada más que ver cómo las cosas han cambiado para mal. Luego os creerán cuando sea ya demasiado tarde. Y Conchita visitó al padre Pío en San Giovanni Rotondo, que era donde él vivía. Y él murió, y cuando murió, o sea, la Virgen le dijo a Conchita que el padre Pío vería el milagro. Claro, cuando murió el padre Pío, Conchita dijo, pues el milagro no ha pasado. Pero es que el padre Pío sí que vio el milagro y se lo hizo saber a un capuchino de su comunidad, y le dijo, dile a Conchita que he visto el milagro. La Madre Teresa de Calcuta, deciros también que apoyó Garabandal y creyó que las apariciones eran reales. Concretamente la visitaron las niñas Maricruz, no fue, pero conocía a Conchita, a Mariloli y a Jacinta. Era amiga de Conchita y es madrina de la tercera hija de Conchita, porque todas las videntes que viven, concretamente Conchita no ha vuelto ya a pisar Garabandal de todo el acoso que tuvo, pero Jacinta tiene casa en Garabandal y todos los años va. Yo he tenido la suerte de poderla ver, y si Dios quiere este año que volverá a subir, la veré. Entonces le dijo Jacinta, le comentó la Madre Teresa de Calcuta, que dichosa y feliz tienes que sentirte por todas las gracias que de la Santísima Virgen has recibido. En 1982 la Madre Teresa de Calcuta firma a un escritor el milagro en Garabandal, le firma el libro, y luego cuando vio que había tanta negatividad, yo creo que fue un poco por todo eso de los cardenales, obispos, y que van, pues ahí les picó, ¿no? Entonces la Madre Teresa de Calcuta me dio, y a Monseñor del Val, que en aquel entonces era el obispo de Santander, se ofreció que cada una de las religiosas de su comunidad rezaría por cada uno de los sacerdotes que estuvieran incardinados en esta diócesis. O sea que ahí estaba. Pasa. Y luego el Papa San Pablo VI recibió a Conchita y le dijo que esto se tendría que pregonar a todos los vientos, que tenía que dar la historia. Es urgente dar a conocer al mundo este mensaje, y es la historia más hermosa de la humanidad después del nacimiento de Jesús. Es como la segunda venida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo. Bueno, simplemente os he puesto estos ejemplos de gente, de personajes famosos, pero bueno, en realidad no tenemos que mirar las cosas que dijo la Virgen y la conversión personal de cada uno de los presentes. Esto, bueno, pues eran hechos no naturales. ¿Pasa? ¿Cómo está la Iglesia? El Vaticano no ha negado que lo de Garabandal sea falso, ni mucho menos. Lo que pasa es que todavía no le ha dado la categoría de la sobrenaturalidad. Lo que sí que dice que los mensajes de la Virgen son los que tenemos que aprender y los que tenemos que seguir, y lo que tenemos que poner de nuestra parte. Llegaron incluso a prohibir las peregrinaciones a este sitio, pero sin embargo todo esto ya ha quedado, bueno, que ya se puede visitar, se puede. La única cosa es que si se celebra alguna misa o algo, se le tiene que
que dar parte al párroco, que ahora ya sí que tiene Garabandal, San Sebastián de Garabandal, párroco propio, que es don Rolando, y entonces, lógicamente, como es la máxima autoridad allí, pues todo acto se le debe de comunicar. Bueno, y nada más, simplemente yo le prometí a la Virgen que la difundiría y aquí estoy pues para ello. Espero que, de todas maneras, ustedes habrán oído hablar mucho de Medjugorje, que está bueno, pues aquí tenemos un Medjugorje con muchísimas apariciones. Y nada más.